Era la noche. Iván Rebrov, extenuado tras un largo turno en el Hospital General, forcejeaba con la llave en la cerradura. El silencio de su casa contrastaba brutalmente con el frenesí del servicio de urgencias. Se apoyó en la puerta, cerrando los ojos, reviviendo los acontecimientos del día. El exitoso trasplante de corazón a Ágata Ivanovna, Timofey, que volvería a caminar después del accidente. Una sonrisa rozó sus labios. Días como este justificaban las largas horas de trabajo. La mirada de Iván cayó sobre la mochila de su hija, Alenushka, tirada descuidadamente en el suelo. «Alenushka», murmuró meneando la cabeza, «¿cuándo aprenderás a colgarla en su sitio?» Agachándose, la recogió, y de ella cayó una pequeña libreta. Era el diario de Alenushka. Iván se paralizó. «Quizás no debería». «No debía», susurró, pero su mano ya se extendía hacia la libreta. Abriéndolo, leyó rápidamente la pulcra letra de su hija. Luego, su mirada se detuvo en una frase que le heló la sangre. «Y el segundo papá me llevó a la Exposición General de Jóvenes Técnicos. Estaba tan orgulloso cuando gané el primer premio. Lástima que papá no estuviera, pero sé que el hospital lo retiene mucho». Iván releía la frase una y otra vez. El segundo papá, no, ¿qué querría decir Alenushka? Más adelante, el segundo papá me ayudó con los deberes de matemáticas. El segundo papá me llevó a comer helado después de ir al dentista. Las manos de Iván temblaban, un sudor frío le perlaba la frente. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto? ¿Cómo no se había dado cuenta? El sonido de un coche aproximándose lo devolvió a la realidad. Iván cerró de golpe el diario. Ya no habría más secretos. La llave de Sofía giró en la cerradura y ella entró, su rostro iluminado al ver a su marido. La sonrisa se desvaneció al instante al notar la expresión de su rostro y el diario en su mano. Su cara palideció. «Necesitamos hablar», dijo Iván con voz serena, a pesar del huracán que se desataba en su interior. Sofía dejó caer su bolso. «Vania, ¿puedo explicarlo?» «¿Quién es el segundo papá, Sofía?», la interrumpió Iván, manteniendo la calma que con dificultad ocultaba una tormenta de emociones. «Creo que mi hija llama papá a otro hombre a mis espaldas. Creo que mi esposa me miente». «¿Me equivoco?» Los hombros de Sofía se desplomaron. «Se llama Kirill», susurró ella. «Kirill Chernov. Él fue mi profesor en la universidad». Iván sintió un golpe en el plexo solar. Le dio vueltas la cabeza. «¿Cuánto tiempo?», preguntó temiendo la respuesta. 10 años, respondió Sofía, sus ojos llenos de culpa y desafío. 10 años de mentiras y traición. Quiso decir algo, pero no pudo. «Por favor, Vania, déjame explicarlo», suplicó Sofía, pero Iván retrocedió. «¿Explicar qué? ¿Que tú y tu viejo profesor llevaban 10 años tomando té y simplemente olvidaste mencionármelo?», se burló amargamente Iván. «Tú elegiste cada vez que te encontrabas con él, cada vez que me mentías, cada vez que permitías que nuestra hija lo llamara papá». En ese momento se abrió la puerta y entró María, la madre de Iván, con bolsas de la compra. Su sonrisa se congeló en su rostro. «Vania, Sofía, ¿qué ocurre?», preguntó, lanzándoles miradas inquietas. Iván, a punto de explicarlo todo, percibió la culpa en los ojos de su madre. «¿Lo sabías?», preguntó, su voz llena de indignación. María dejó las bolsas, sus manos temblaban. «Vania, por favor, déjame explicarlo». «¿Explicar qué, mamá?». «¿Que encubriste el romance de Sofía, que también me mentiste?». María lloró, asintiendo, incapaz de hablar. «¿Cuánto tiempo lo supiste?». «Hace algunos años», susurró María apenas audible. «Callé para proteger a la familia. Creí que si lo ignoraba, todo pasaría». Iván negó con la cabeza. «Proteger a la familia. ¿Qué dices?». «Creí que hacía lo correcto», dijo María con la voz baja. «No quería que nuestra familia se rompiera». «Felicidades, mamá», se burló amargamente Iván. «Lo habéis conseguido.
La familia no se ha roto, la habéis destruido. Rodeándolos, se dirigió a la escalera. Necesitaba estar solo para asimilar esta traición que, al parecer, había penetrado en todas las esferas de su vida. «Iván, espera», gritó Sofía. «¿A dónde vas? Necesitamos hablar». Se detuvo en la escalera, sin volverse. «Voy a ver a mi hija», respondió fríamente. «A la única persona en esta casa que no me ha mentido durante años. No me sigáis. Ahora mismo no puedo mirar a ninguna de vosotras». Subiendo las escaleras, oía los sollozos amortiguados de Sofía y los intentos de María por consolarla, pero no sentía nada. El shock era demasiado grande, la traición demasiado profunda. No sabía si alguna vez podría volver a sentir algo por ellas. En los días siguientes, el mundo de Iván se derrumbó. Se refugió en el trabajo, realizando una operación tras otra. El quirófano se convirtió en su refugio, un lugar donde el caos de su vida personal no podía tocarlo. Sus colegas notaron el cambio en él. La calidez habitual en sus ojos fue reemplazada por una determinación de acero, la sonrisa fácil por una concentración intensa. Atribuían esto a su legendaria dedicación al trabajo, sin sospechar la tormenta que rugía en su interior. Timofey Petrovich, el cirujano jefe, lo detuvo en el pasillo después de su tercera guardia consecutiva. «Iván, llevas 72 horas seguidas aquí. Ve a casa, descansa». «Todo está bien, Timofey Petrovich», respondió Iván. La sonrisa no llegó a sus ojos. «Siempre hay más trabajo». Timofey Petrovich frunció el ceño. «Iván, admiro tu dedicación, pero no ayudarás a nadie si estás exhausto. Descansa. Es una orden». Iván asintió, comprendiendo que discutir era inútil. Pero la idea de casa lo llenaba de terror. El hogar había dejado de ser un refugio, se había convertido en un campo de batalla. De camino a casa, pensó en la conversación que le esperaba. Sofía había intentado convencerlo de hablar, de explicarse, de justificar sus acciones, pero ¿cómo justificar 10 años de mentiras? Al entrar en casa, vio a Sofía. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas. «Iván, por favor», comenzó ella, su voz ronca. «Necesitamos hablar. Sé que he hecho mal, pero tienes que entender. Siempre estabas en el hospital. Me sentía tan sola. Así que decidiste acostarte con tu profesor y permitirle interpretar el papel de padre de nuestra hija», preguntó Iván fríamente. «Explícame, ¿cómo debo entender esto?» Sofía se estremeció. No quería que llegara tan lejos. Simplemente sucedió. Kirill estaba allí cuando tú no estabas. Escuchaba, se preocupaba. «Yo salvaba vidas, Sofía», la interrumpió Iván, su voz se elevó. «Yo trabajaba para mantener a nuestra familia. ¿Y tú todo este tiempo? ¿Jugabas a la familia feliz con tu amante?» El rostro de Sofía se contorsionó. «No fue así, Iván. Te amo. Siempre te he amado». «Kirill, fue un error terrible, espantoso». Iván negó con la cabeza. «Un error es olvidarse de comprar leche, llegar tarde a la cena. Pero lo que has hecho no es un error, es una elección. Una elección que hiciste cada día durante 10 años». La rodeó y se dirigió a la escalera. Necesitaba ver a Alenushka, la única persona en esa casa que no lo había traicionado. La encontró sentada en su habitación, los ojos rojos por las lágrimas. Su corazón se encogió. En medio de todo ese caos, no había pensado en cómo afectaría esto a su hija. «Hola, querida», dijo en voz baja, sentándose a su lado en la cama. «¿Cómo te sientes?» Los labios de Alenushka temblaron. «Papá, ¿es mi culpa? ¿Porque escribí sobre él en mi diario?» Iván la abrazó con fuerza. Sus propios ojos se humedecieron con lágrimas contenidas. «No, absolutamente no. No es tu culpa, Alenushka. Es una elección que hicieron los adultos, no tú». Alenushka se aferró a él. Su pequeño cuerpo temblaba de sollozos. «Lo siento, papá, lo siento. No quería llamarlo papá». Él dijo que eso alegraría a mamá. Los dientes de Iván se apretaron, pero su voz permaneció suave.
No tienes que disculparte, Alenushka. No has hecho nada malo. Los adultos en tu vida, ellos son los que lo han estropeado todo. Prometiéndole a Alenushka que arreglaría todo, Iván sintió una oleada de determinación. Superaría esto por ella. El futuro seguía siendo incierto, pero algo estaba claro. Haría todo lo posible para proteger a su hija de las consecuencias de esta traición. Esa noche, intentando ordenar el caos que reinaba en su vida, Iván recibió una llamada. El número era desconocido, pero algo le decía que debía contestar. ¿Aló? Iván, soy Kirill Chernov. Iván apretó el teléfono, los nudillos se le pusieron blancos. La voz al otro lado era suave, casi condescendiente. Le costó un gran esfuerzo no colgar. ¿Qué quiere? Siseó entre dientes. Creo que deberíamos hablar de la situación, como caballeros, ¿no le parece? El tono de Chernov era irritantemente tranquilo, como si estuvieran hablando del tiempo. Bien, siseó Iván, apretando los dientes con tanta fuerza que parecía que se le iban a romper. Dígame cuándo y dónde. Colgando, Iván ya estaba elaborando un plan. Todavía no había terminado. Chernov quizás creía que había ganado, pero Iván apenas comenzaba a actuar. Él protegería a su hija, reconstruiría lo que quedaba de su familia y haría que Chernov pagara por su papel en esta traición. El camino que le quedaba por delante era impredecible, lleno de dificultades con las que nunca antes se había enfrentado, pero Iván Rebrov no temía las dificultades. Él luchaba por vidas en el quirófano, superando obstáculos increíbles. Ahora lucharía por su familia, por su hija, por sí mismo. Mirando por la ventana, Iván sintió una extraña calma. La tormenta de emociones que lo había azotado durante días se había calmado, reemplazada por una determinación de acero. Pase lo que pase, lo enfrentaría cara a cara. Él era el doctor Iván Rebrov y no se retiraba de la batalla. Las sirenas de las ambulancias rompieron el silencio nocturno, acercándose al hospital general. Iván estaba en la entrada de urgencias, su rostro impasible. 15 minutos antes habían recibido una llamada, un terrible choque múltiple en la autopista, numerosas heridas graves, todos a sus puestos. Tan pronto como la primera ambulancia se detuvo, Iván se puso manos a la obra. El caos de su vida personal pasó a un segundo plano. Ahora era el doctor Rebrov. Nada más importaba. ¿Qué tenemos?, gritó cuando los paramédicos llevaron la primera camilla. Hombre, unos 35 años, traumatismo cráneoencefálico severo y posible hemorragia interna. La presión arterial está cayendo en picado. Las manos de Iván ya se movían, evaluando el estado del paciente. 2 o 3 bolsas de sangre a Sergei Sergeyevich para consulta neuroquirúrgica. Las siguientes horas, Iván fue un torbellino de actividad. Pasaba de un caso crítico a otro, dando órdenes, realizando operaciones complejas, tomando decisiones instantáneas que significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Introduciendo la mano en el tórax de un paciente, sintió como una gota de sudor le resbalaba por la frente. ¡Aspirador!, ordenó. Su voz permaneció firme a pesar de la tensión en el quirófano. ¡Hemorragia! Trabajando en la aorta, Iván recordó por un momento a Sofía, la traición que había destrozado su mundo. Apartó ese pensamiento, concentrándose en la tarea. No podía salvar su matrimonio, pero podía salvar esa vida. Las horas se confundieron. Iván apenas se daba cuenta de que las enfermeras cuchicheaban, asombradas por su resistencia, su concentración. Que hablen, esto es para lo que nació. Cuando la crisis comenzó a remitir, Iván salió del quirófano, quitándose los guantes. Sintió dolor en los hombros por el cansancio, pero no había tiempo para descansar. Se dirigía al siguiente quirófano cuando vio una figura familiar en el pasillo. Sus pasos se ralentizaron al reconocer a Kirill Chernov. Chernov estaba hablando con otro médico, en una conversación aparentemente tranquila, como si no hubiera destruido una familia, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Sus miradas se cruzaron. Los labios de Chernov se curvaron en una sonrisa complaciente, una expresión de superioridad que hizo hervir la sangre de Iván.
Iván apretó los puños. El deseo de borrar esa sonrisa de un puñetazo casi lo superó. Imaginó cómo cruzaba la habitación, agarraba a Chernov por el caro cuello y lo empujaba contra la pared. Casi sintió el agradable crujido de una nariz rota, pero la voz de una enfermera interrumpió su violenta fantasía. «Doctor Rebrov, se le necesita en el quirófano número 4. Caso crítico». Iván parpadeó. La venda se disipó. Respirando hondo, abrió los puños. Otra fría mirada a Chernov y se dirigió al quirófano número 4. Necesitaba salvar vidas. Chernov esperaría. Mientras se preparaba para la siguiente operación, se obligó a concentrarse, dejando de lado la ira, la traición, el dolor, dirigiendo todo eso a salvar vidas. Eso era lo que hacía mejor, lo que podía controlar. Horas después, cuando el sol comenzaba a salir sobre el horizonte, Iván salió finalmente del quirófano. La crisis había sido superada. Habían perdido 2 pacientes, pero habían salvado a muchos otros. Era una victoria, aunque amarga. Caminando hacia el vestuario, completamente agotado, oyó que lo llamaban. «Doctor Rebrov, una palabra, por favor». Iván se giró y vio a Grigori Alexandrovich, el administrador del hospital, que lo invitó con un gesto a su despacho. Iván asintió con cansancio y lo siguió. «Trabajo magnífico esta noche, Iván», comenzó Grigori Alexandrovich. Su voz era seria a pesar del elogio. «Has salvado muchas vidas». «Simplemente he hecho mi trabajo», respondió Iván, demasiado cansado para la falsa modestia. «Pero me temo que tengo malas noticias», continuó Grigori Alexandrovich. Su rostro se oscureció. «Debido a los recortes presupuestarios, debemos despedir a un cirujano jefe». Iván sintió un frío horror que lo paralizó. Después de todo lo que había vivido, después del infierno de los últimos días, ahora esto. «Lo entiendo», dijo, su voz era tranquila. «Y supongo...» «Estoy al borde del despido», dijo Iván, mientras Gregorio Alexandrovich extendía sus manos en un gesto de impotencia. «Todavía no hay nada decidido, pero quería advertirte. Durante la semana que viene, el Consejo de Administración evaluará a todos los médicos de mayor rango. Te recomiendo que te prepares para defender tu puesto». Iván asintió. Sus pensamientos ya trabajaban frenéticamente. Tendría que luchar por su trabajo, mientras su vida personal se derrumbaba. Pero él era el doctor Iván Rebrov y no se rendiría sin luchar. «Gracias por avisarme», dijo él levantándose. «Si no hay nada más...» El cansancio de Iván se mezclaba con una nueva determinación. Lo habían acorralado personal y profesionalmente, pero no pensaba rendirse, ni de broma. El parque estaba tranquilo al comienzo de la tarde. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre los cuidados céspedes. Iván estaba sentado en un banco, tenso. Su mirada recorría el sendero. Consultó su reloj por tercera vez en pocos minutos. Chernov llegaba tarde. Típico. Y entonces, como si lo hubiera llamado la impaciencia de Iván, una figura apareció en el sendero. Kirill Chernov se dirigía pausadamente hacia el banco. Su cabello cano captaba los últimos rayos del sol. Caminaba sin prisa, como si fuera a un paseo vespertino, no a una confrontación. Iván apretó la mandíbula. La relajación de Chernov, su confianza altanera, lo estaban sacando de quicio, pero se obligó a permanecer en su sitio, manteniendo la calma exterior. No le daría a Chernov la satisfacción de verle perder el control. «Iván, mi niño», dijo Chernov al acercarse al banco. Su tono era irritantemente condescendiente. «Qué bien que hayas venido. Una tarde espléndida, ¿verdad?» Iván no respondió. Solo con un gesto invitó a Chernov a sentarse. Él se dejó caer en el banco, acomodando cuidadosamente su costoso abrigo. «Bien», comenzó Chernov, con una sonrisa desdeñosa en los labios. «Creo que deberíamos discutir la situación como caballeros, ¿no es así?» Iván permaneció en silencio, sin apartar la mirada del rostro de Chernov. Que ese canalla hablara, que cavara su propia tumba. Chernov, aparentemente imperturbable ante el silencio de Iván, continuó. «Entiendo que estés molesto.
Es una reacción natural, pero creo que si lo miras objetivamente, verás que todos podemos beneficiarnos de esta situación. Una ceja de Iván se alzó ligeramente, el único signo exterior de su incredulidad. Beneficiarse de la infidelidad de su esposa, de la traición a su familia. Tenía curiosidad por saber cómo Chernov explicaría eso. Verás, continuó Chernov, Sofía y Alenuchka me necesitan. He sido parte de sus vidas durante tanto tiempo, y tú, Iván. Seamos honestos, tu trabajo te absorbe mucho tiempo. Necesitan una presencia estable en sus vidas. Las manos de Iván se convirtieron en puños. Los nudillos se pusieron blancos por la tensión, pero él seguía callado. Te propongo, dijo Chernov, inclinándose, llegar a un acuerdo. Yo sigo viendo a Sofía y a Alenuchka. Estaré allí para ellas cuando tú no estés. Considera esto como un sistema de apoyo para tu familia. La audacia de la propuesta casi le dejó sin habla a Iván. Por un momento quedó mudo de rabia, pero luego algo dentro de él cambió. Una fría y clara ira reemplazó a la furia que lo había estado consumiendo. Cuando Iván finalmente habló, su voz era baja, pero en esa calma se sentía el acero. Llegar a un acuerdo, repitió, como probando la palabra. Interesante propuesta, Kirill. ¿Puedo llamarte Kirill? Chernov asintió, una expresión de alivio brilló en su rostro. Obviamente, pensaba que Iván estaba de acuerdo. Permíteme ofrecerte mi versión del acuerdo, continuó Iván. Su voz seguía siendo peligrosamente tranquila. Esto es lo que sucederá. Te alejarás de Sofía, de Alenuchka, de mi familia. Desaparecerás de nuestras vidas tan completamente que será como si nunca hubieras existido. La sonrisa complaciente de Chernov desapareció. Iván, sé razonable. Aún no he terminado, lo interrumpió Iván, sin permitirle replicar. Si no lo haces, te destruiré. Informaré al Comité de Ética Universitaria. Presentaré pruebas de tus relaciones inapropiadas con una estudiante. Sí, Kirill, tengo pruebas, y me aseguraré de que tu carrera académica termine en desgracia. El color del rostro de Chernov cambió drásticamente. La confianza en sí mismo se derrumbó, reemplazada por el terror al comprender lo precaria que era su situación. «No puedes», comenzó Chernov, pero Iván lo interrumpió de nuevo. «Puedo, y lo haré, si no haces exactamente lo que...» «Bueno», murmuró Chernov. «Y Sofía, y Alenuchka, ellas me necesitan». Iván se levantó, imponiéndose sobre el hombre sentado. «En lo que ellas necesitan», dijo con voz fría, «es en que tú desaparezcas. Ya has hecho suficiente daño. Es hora de irte». Iván se dio la vuelta y se fue, dejando atrás a Chernov, murmurando amenazas y súplicas. No miró atrás. No lo necesitaba. Sabía que había ganado esa ronda. Al salir del parque, Iván sintió como si se le quitara un peso de encima. Por primera vez desde que descubrió la infidelidad de Sofía, se sentía en control de la situación. Chernov pensaba que tenía todas las cartas, pero Iván le acababa de mostrar lo equivocado que estaba. Ahora era el momento de concentrarse en la siguiente batalla. Su puesto en el hospital estaba en peligro, y estaría maldito si permitía que lo perdiera. Con una nueva determinación, Iván se dirigió a casa para prepararse para la lucha que se avecinaba. Reinaba el silencio en la sala de juntas, cuando Iván Rebrov se acercó al atril. Los miembros de la comisión estaban sentados en semicírculo, sus rostros impenetrables. Iván sentía su mirada penetrante, la presión tácita de lo que estaba en juego. Respiró profundamente, concentrándose. Había pasado la última semana preparándose para este momento, estudiando los registros del hospital, analizando los informes de eficiencia, elaborando un plan que no solo salvaría su trabajo, sino que mejoraría el funcionamiento de urgencias. «Damas y caballeros, miembros de la comisión», comenzó Iván. Su voz era firme y segura. «Estoy aquí hoy no solo para defender mi puesto, sino para presentar una visión del futuro de nuestro servicio de urgencias». A lo largo de la presentación, Iván vio cómo las expresiones de los miembros de la comisión cambiaban de un interés cortés a una auténtica implicación.
Expuso su plan integral para mejorar la eficiencia del servicio de urgencias y reducir los costos, pintando un cuadro de un departamento de urgencias modernizado y de vanguardia que establecería nuevos estándares en la atención al paciente. Implementando estos cambios, continuó Iván, pasando las diapositivas cuidadosamente preparadas, podemos reducir el tiempo de espera en un 30%, aumentar la satisfacción del paciente en un 25% y, lo que es más importante, salvar más vidas. Vio cómo Gregorio Alexandrovich, el administrador del hospital, se inclinaba hacia adelante, sus cejas fruncidas en una concentración pensativa. Otros miembros de la comisión tomaban notas, asintiendo con las palabras de Iván. Cerca del final de la presentación, Iván sintió una oleada de confianza. Les había dado algo en qué pensar, algo que iba más allá de la simple justificación de su propia posición. Les había ofrecido una forma de transformar todo el departamento de urgencias. En conclusión, dijo Iván, su voz resonaba con convicción. Creo que, tomando estas medidas, no solo podremos superar la actual crisis presupuestaria, sino que seremos más fuertes, más eficientes y mejor equipados para servir a nuestra comunidad. Gracias. Después de la intervención de Iván, se produjo un murmullo de discusión entre los miembros de la comisión. Gregorio Alexandrovich abrió la boca, probablemente para iniciar la fase de preguntas, cuando de repente una estridente sirena cortó el aire. «Código blanco en urgencias», anunciaron por el intercomunicador. Sin dudarlo, Iván se volvió hacia la comisión. «Disculpen, pero me necesitan abajo. Hay vidas en juego». Antes de que nadie pudiera objetar, Iván salió corriendo por la puerta, corriendo hacia urgencias. Los miembros de la comisión lo siguieron. Iván irrumpió en el servicio de urgencias, encontrando el caos. Un paciente en una camilla estaba convulsionando, rodeado de enfermeras nerviosas. «¿Qué ha pasado?», bramó Iván, dirigiéndose ya hacia el paciente. Hombre, unos 50 años, paro cardíaco. El cerebro de Iván se activó al instante, evaluando la situación en segundos. «Desfibrilador», ordenó, comenzando a realizar un masaje cardíaco. «Una ampolla de adrenalina». Mientras trabajaba, Iván era vagamente consciente de que los miembros de la comisión lo observaban desde el umbral, pero su atención estaba completamente centrada en el paciente. Nada más importaba. «¡Descarga!», gritó Iván, aplicando los electrodos del desfibrilador. El cuerpo del paciente se sacudió con la descarga, pero el monitor cardíaco continuó con su siniestra línea recta. «¡Otra vez!», ordenó Iván reanudando las compresiones. «Vamos, no te rindas». Los minutos se alargaron como horas. Las manos de Iván le dolían por las compresiones constantes, el sudor le caía a raudales por la frente, pero no se detuvo. No podía detenerse. «¡Descarga!», gritó de nuevo, administrando otro choque. Por un momento no pasó nada, y luego, milagrosamente, un pitido, otro pitido. El monitor cardíaco cobró vida, mostrando un ritmo débil pero estable. «Hay pulso», anunció Iván con voz ronca por la tensión y el alivio. «A reanimación inmediatamente». Cuando las enfermeras se llevaron al paciente, Iván finalmente se permitió respirar. Se volvió y vio que toda la comisión lo miraba. Sus rostros eran una mezcla de asombro y respeto. Gregorio Alexandrovich se acercó. Una sonrisa iluminaba su rostro normalmente severo. «Doctor Rebrov», dijo, «creo que lo hemos visto todo. Su puesto está asegurado. Más aún, si está de acuerdo, nos gustaría ofrecerle el puesto de jefe de cirugía del servicio de urgencias». Iván parpadeó. Las palabras le llegaban a través de la niebla postadrenalina. «Gracias», logró decir. «Sería un honor». Cuando la noticia se extendió por el hospital, Iván fue rodeado por colegas que lo felicitaban. Las enfermeras le daban palmaditas en la espalda, los médicos le estrechaban la mano. En ese momento, Iván sintió una oleada de orgullo y satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Pero incluso mientras recibía las felicitaciones, parte de la conciencia de Iván ya se movía hacia adelante.
Había asegurado su futuro profesional, sí, pero el trabajo aún no había terminado. Su vida personal seguía en ruinas, y no tenía intención de dejar ir a Chernov o a Sofía. Mientras se dirigía a su despacho para cambiarse de ropa, Iván ya estaba elaborando su siguiente plan. Había ganado esa batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar, e Iván Rebrov apenas comenzaba. Iván Rebrov estaba sentado en su despacho tenuemente iluminado, rodeado de pilas de papeles y carpetas. La suave luz de la pantalla de su portátil iluminaba su rostro, proyectando sombras que acentuaban el cansancio en su cara. Se frotó los ojos, rojos por las horas dedicadas a informes financieros y cartas. Habían pasado 3 semanas desde la confrontación con Chernov en el parque. 3 semanas de noches y días sin dormir, alimentadas por cafeína. Pero Iván era metódico. Estaba construyendo su caso ladrillo a ladrillo, sin dejar piedra sin remover. Cogió el teléfono, marcando un número que conocía bien. «Agencia de detectives Sokol». «¿Aló? Soy Rebrov». «¿Iván? ¿Hay noticias?» «Sí, doctor. Hay algo interesante. Su esposa y el profesor volvieron a encontrarse ayer. Esta vez todo está grabado en vídeo». La mandíbula de Iván se tensó. Incluso después de todo, incluso después de dejarle claro a Chernov que se mantuviera alejado, seguían viéndose. «Envíemelo todo». La mirada de Iván cayó sobre un marco de fotos en el escritorio. Era una foto de tiempos más felices. Él, Sofía y Alenuchka en la playa, todos sonrientes, con las narices quemadas por el sol. Dio la vuelta al marco, suspirando con pesar. Volviendo al portátil, Iván abrió los informes financieros que había estado estudiando minuciosamente. Extractos de tarjetas de crédito, transferencias bancarias, incluso cheques que Sofía dejaba descuidadamente tirados por ahí. Todo estaba allí, en blanco y negro. Años de abuso de los fondos familiares, utilizados para mantener su romance con Chernov, habitaciones de hotel, cenas caras, regalos que, como ahora comprendía Iván, nunca le habían sido destinados a él. Se sentía mal, pero no se trataba solo del dinero. Iván se puso en contacto con exalumnas de Chernov, con cuidado y sigilo. Emergió un cuadro preocupante. Chernov tenía un historial de larga data de relaciones inapropiadas con estudiantes. Simplemente era lo suficientemente inteligente como para mantenerlo en secreto hasta ahora. Un golpe en la puerta del despacho sacó a Iván de sus pensamientos. «Pase», respondió apresuradamente, cerrando las ventanas de la pantalla. Alenuchka asomó la cabeza por la puerta, sus ojos rojos por las lágrimas. «Papá, ¿puedo...?» «Claro», dijo Iván, sintiendo un apretón en el pecho. ¿Su concentración en reunir pruebas le había hecho descuidar a su hija? «Mi querida, ven aquí». Alebushka se acercó silenciosamente y se acurrucó en la butaca frente al escritorio de Iván. Se veía pequeña, indefensa. Iván esperó pacientemente a que ella hablara. «Mamá, ¿volverá?», preguntó Alebushka, con la voz apenas audible. Iván suspiró. ¿Cómo explicarle eso a una niña? «No lo sé, Alebushka. Tu mamá y yo tenemos mucho que superar». Alebushka asintió, jugando con el dobladillo de su pijama. «¿Y el tío Chernov será mi papá ahora?». La pregunta golpeó a Iván como un puñetazo. Inmediatamente se encontró junto al escritorio, arrodillándose frente a Alebushka y tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Escúchame, Alebushka», dijo. «Yo soy tu papá, el único papá que necesitas. Nadie, ni el tío Chernov, ni nadie más, cambiará eso nunca. ¿Lo entiendes?». Alebushka asintió, las lágrimas cayendo en cascada por sus mejillas. Iván la abrazó con fuerza, sus propios ojos también se humedecieron. Abrazando a su hija, sintió cómo su determinación se fortalecía. Llegaría hasta el final, no solo por él, sino por Alebushka. Más tarde esa misma noche, después de que Alebushka se durmiera, Iván volvió a mirar su teléfono. Desplazaba los contactos. Su dedo se detenía sobre un nombre que no había pronunciado en años. Miguel Yomiakov,
su amigo más antiguo, detective. Antes de que pudiera disuadirse, Iván pulsó el botón de llamada. Miguel. Una voz sorprendida pero cálida respondió al otro lado. ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿Todo bien? Iván respiró hondo. Miguel, necesito tu ayuda, y necesito a un amigo. Durante la siguiente hora, Iván le contó toda la historia, el romance, la traición, las pruebas que había reunido. Miguel escuchó en silencio, pidiendo aclaraciones de vez en cuando. Cuando Iván terminó, se produjo una larga pausa al otro lado de la línea. Dios mío, Iván, dijo finalmente Miguel. Ni idea tenía. ¿Por qué no llamaste antes? No lo sé, admitió Iván. Orgullo quizás, vergüenza. Simplemente necesitaba arreglármelas solo. Ahora ya no estás solo, dijo Miguel con firmeza. Escucha, lo que estás haciendo reunir esas pruebas es inteligente, pero debes tener cuidado. Ese Chernov parece un tipo peligroso, y si es tan influyente como dices, puede ser muy peligroso. Iván asintió, aunque Miguel no podía verlo. Lo sé, por eso te llamé. Necesito consejo. Asesoramiento legal, por supuesto, pero también necesito saber que no me he vuelto loco, que estoy haciendo lo correcto. No te has vuelto loco, Iván, le aseguró Miguel, y desde mi punto de vista lo estás haciendo tan bien como puedes. Pero escucha, tienes que estar preparado para lo turbio que puede ser todo esto. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? La mirada de Iván cayó sobre un marco de fotos invertido. Por un momento, vio en su imaginación el rostro de Alebushka, marcado por las lágrimas. Aprietó los dientes. Sí, dijo. Lo debo hacer por Alebushka, aunque sea por algo. Bien, dijo Miguel. Entonces hagámoslo bien. Esto es lo que tienes que hacer. Cuando Miguel expuso el plan de acción, Iván sintió cómo una carga se le quitaba de los hombros. No estaba solo en esta batalla. Y con la ayuda de Miguel, se aseguraría de que Chernov y Sofía respondieran por sus actos. El juego estaba lejos de terminar, pero Iván Rebrov finalmente estaba listo para hacer su jugada. La sala de reuniones del Hotel León Dorado estaba tensa y silenciosa. Iván Rebrov estaba sentado a la cabeza de una larga mesa, con el rostro impasible. A su derecha estaba Miguel Yomiakov, con una gruesa carpeta delante. Enfrente, Sofía se movía nerviosamente. Sus ojos iban de Iván a la puerta. La tensión en la habitación aumentó bruscamente cuando la puerta se abrió y entró Kirill Chernov. Su cabello gris estaba impecablemente peinado, y una sonrisa de confianza adornaba su rostro. La sonrisa desapareció cuando vio la escena ante él. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Chernov, entrecerrando los ojos al notar a Miguel. ¿Quién es él? Por favor, siéntese, Kirill, dijo Iván con una voz terriblemente tranquila. Todo se explicará en breve. Como si fuera una señal, la puerta volvió a abrirse, y entró un hombre elegante de unos 60 años, seguido de una mujer aproximadamente de la edad de Chernov y un hombre delgado con un traje caro. Denis Arseniev, dijo Iván, haciendo una señal al hombre mayor. Olga Chernova, Timur Pavlovich, gracias a todos por venir. Por favor, siéntense. El rostro de Chernov palideció. Iván, ¿qué significa todo esto?, murmuró. Iván se inclinó hacia adelante con las manos juntas sobre la mesa. Estamos aquí para arreglar asuntos, Kirill. ¿No es eso lo que querías? ¿Hablar de nuestro acuerdo? Sofía levantó bruscamente la cabeza. Sus ojos se abrieron por el pánico. Kirill, ¿de qué está hablando? Iván no dejó que Chernov respondiera. Permítanme explicar, dijo, su voz resonando en la habitación. Durante los últimos 10 años, mi esposa, Sofía, ha mantenido una relación amorosa con Kirill Chernov, un romance que comenzó cuando Sofía era su alumna. Las gruesas cejas de Denis Arseniev se levantaron. Olga Chernova emitió un grito silencioso. «Eso es una farsa», declaró Chernov. «No tiene pruebas». «Oh, sí que las tengo», lo interrumpió Iván con calma. Hizo un gesto hacia Miguel, quien comenzó a colocar fotos sobre la mesa. Fotografías de Sofía y Chernov juntos, en varias situaciones comprometedoras,
recibos de hoteles, extractos bancarios, informes financieros que mostraban cómo mi esposa transfería dinero familiar para mantener ese romance, continuó Iván, su voz nunca se elevó por encima del tono de conversación, y declaraciones de varias exalumnas del Dr. Chernov, detallando un patrón recurrente de relaciones inapropiadas que se remonta a años atrás. El rostro de Chernov se volvió blanco. Sofía lloraba abiertamente, con el rostro escondido entre las manos. «Esto es una trampa», intentó Chernov, pero su voz sonaba insegura. «¿Es así?», preguntó Iván suavemente. Se volvió hacia Denis Arseniev. «Denis, creo que encontrará aquí todas las pruebas necesarias para llevar a cabo una investigación ética completa. Timur Pavlovich puede asesorarlo sobre las consecuencias legales». El abogado asintió, ya revisando los documentos con una expresión sombría. «Olga», dijo Olga Chernova, su voz temblorosa. «¿Es verdad? ¿Todo esto?» Chernov abrió la boca, luego la cerró. Luego intentó hablar de nuevo. «Olga, puedo explicarlo». Pero Iván no lo dejó. «Ah, hay más», dijo. Sus ojos brillaron. «Sofía, ¿te gustaría contarles a todos cómo desviabas fondos de tu beca de investigación para pagar sus citas?» Sofía levantó bruscamente la cabeza. Su rostro, marcado por las lágrimas, expresaba horror. «Iván, por favor», suplicó. «No lo hagas». «¿No hacer qué, Sofía?», preguntó Iván. Su rostro tranquilo finalmente se quebró. «¿Decir la verdad? ¿No deberías haberlo hecho hace años?». La habitación se sumió en el caos. Chernov y Sofía comenzaron a gritarse el uno al otro. Sus máscaras de cortesía finalmente se rompieron. Olga Chernova rompió a llorar. Denis Arseniev y Timur Pavlovich comenzaron a hablar en voz baja, examinando las pruebas. Iván se sentó en silencio, observando la destrucción que había causado. No sentía ni alegría ni satisfacción, solo un cansancio profundo y un atisbo de esperanza de que, quizás, esta pesadilla finalmente terminara. Cuando los gritos alcanzaron su punto álgido, Miguel se inclinó hacia Iván. «¿Estás bien, amigo?», preguntó en voz baja. Iván asintió, sin apartar la mirada de lo que sucedía. «Lo estaré», dijo. «Que todo termine». Poniéndose de pie, Iván silenció la habitación con su presencia. «Creo que hemos terminado», dijo, su voz cortando la tensión como un cuchillo. «Denis Arseniev, Timur Pavlovich, espero que tengan todo lo necesario. Olga, lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera, Sofía», dijo Iván, encontrándose con los ojos llenos de lágrimas de su esposa. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el procedimiento de divorcio». Sin decir nada más, Iván se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él. Oyó cómo el caos estallaba de nuevo detrás de él, pero por primera vez en meses, Iván sintió paz. La trampa había funcionado, solo quedaba lidiar con las consecuencias. El auditorio de la universidad estaba lleno, el aire zumbaba con el murmullo bajo de las voces. Adelante, tras una larga mesa, se sentaba una comisión de severos administradores, y en el centro, viéndose pequeño y oprimido, estaba Kirill Chernov. Iván Rebrov observaba desde la parte trasera de la sala, con el rostro impasible. Dudaba si siquiera debía asistir a esta investigación ética, pero finalmente decidió que debía llevarlo hasta el final, ser testigo del acto final de esta sucia drama. La jefa del comité de ética, una mujer estricta con cabello gris, llamó al orden al auditorio. «Kirill Chernov», comenzó, su voz resonando claramente en el silencioso auditorio. «Usted está acusado de numerosas violaciones éticas, incluyendo relaciones inapropiadas con estudiantes y malversación de fondos de la universidad. ¿Cómo responderá?» Chernov, que alguna vez mantuvo la espalda erguida con orgullo, ahora estaba encorvado, apenas levantando la cabeza. «Yo no puedo negar las acusaciones», dijo, su voz apenas audible. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Iván sintió una sombría satisfacción. Chernov finalmente había agotado sus mentiras.
Luego siguió una presentación meticulosa e irrefutable de las pruebas. Cartas, testimonios, documentos financieros. Con cada nueva revelación, Chernov parecía encogerse cada vez más. Cuando todo terminó, el veredicto fue rápido y inequívoco. Chernov fue despedido. Su carrera académica yacía en ruinas. Cuando la seguridad lo sacó de la sala, sus ojos se encontraron por un momento con los de Iván. No había ira ni desafío, solo una mirada vacía y perdida que casi hizo que Iván lo lamentara. Casi. Al salir del auditorio, Iván recibió un mensaje de Miguel. Listo. Sofía está fuera de juego. Iván se permitió una leve sonrisa. La propia investigación ética de Sofía en su instituto de investigación había terminado igual que la de Chernov. Fue declarada culpable de violaciones éticas y malversación de fondos. Su carrera como investigadora había terminado. Las siguientes semanas transcurrieron en una serie de reuniones legales y audiencias judiciales. El abogado de Iván, armado con la montaña de pruebas que había reunido, presentó una demanda de divorcio irrefutable. Sofía, habiendo perdido toda esperanza de luchar, apenas se opuso. La audiencia final, afortunadamente, fue breve. Cuando la jueza dictó sentencia, Iván sintió cómo la carga que había llevado durante meses finalmente se le caía de los hombros. Teniendo en cuenta las pruebas presentadas, dijo la jueza, su voz seria, el tribunal concede la solicitud de divorcio. Además, dada la magnitud de la infidelidad y el mal uso de los fondos por parte de Rebrova, el tribunal concede la custodia completa de la menor, Alena Rebrova, al doctor Iván Rebrov. Sofía emitió un sollozo ahogado en el otro extremo de la sala, pero Iván no la miró. Sus pensamientos estaban solo en Alebushka, en el futuro que construirían juntos. Al salir del tribunal, Iván descubrió con sorpresa que lo esperaba una pequeña multitud de reporteros. Los rumores del escándalo se habían extendido, al parecer. Doctor Rebrov, ¿cómo se siente con respecto al veredicto? Iván reflexionó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Estoy agradecido de que la justicia haya prevalecido, dijo finalmente. Pero sobre todo, espero con ansias comenzar una nueva vida y concentrarme en lo que realmente importa. Mi hija. Hay rumores de que el hospital quiere que se una a su comité de ética. ¿Tiene algún comentario? Iván parpadeó, sorprendido. Era la primera vez que oía hablar de eso, pero después de pensarlo, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Si es cierto, dijo, me sentiría honrado. Después de todo lo sucedido, creo que asegurar el comportamiento ético en nuestras instituciones es más importante que nunca. Cuando los reporteros comenzaron a exigir más detalles, Iván se despidió cortésmente. Tenía que ir a un lugar más importante. Una hora después, Iván estaba parado frente a la entrada de una modesta casa de campo, la pequeña mano de Alebushka apretada en la suya. Un cartel de «Se vende» se balanceaba suavemente con el viento. «Bueno, ¿qué te parece?», preguntó Iván mirando a su hija. «¿Será una buena casa nueva para nosotros?». Alebushka lo miró, con una tímida sonrisa en su rostro. «Buena», dijo, «pero será diferente, ¿verdad? Sin mamá». Iván se arrodilló, acercándose al rostro de Alebushka. «Sí, será diferente», reconoció. «Pero diferente no necesariamente significa malo. Haremos de este nuestro hogar, tú y yo. Y te lo prometo, Alebushka, siempre estaré a tu lado». La sonrisa de Alebushka se hizo un poco más brillante. «Lo sé, papá», dijo, y de repente abrazó a Iván con fuerza. «Eres el único papá que necesito». Iván respondió al abrazo con la misma fuerza, sintiendo cómo se le humedecían los ojos. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, se permitió sentir un atisbo de esperanza, de curación. Al separarse, Iván se levantó y acarició el cabello de Alebushka. «Vamos», dijo, sacando las nuevas llaves de la casa. «Vamos a ver tu nueva habitación». Tomándose de las manos, padre e hija subieron por el camino hacia su nuevo hogar. Detrás de ellos, el sol se ponía,
pintando el cielo con vibrantes tonos anaranjados y rosados. Esto, pensó Iván, era un final apropiado para este capítulo de sus vidas. Y, al abrir la puerta de su nuevo hogar, Iván Rebrov finalmente se sintió listo para comenzar a escribir el siguiente capítulo.